Los filamentos sensoriales cristalinos de la investigadora principal ISL detectaron la anomalía antes de que los instrumentos de la nave la detectaran. Una perturbación en el tejido cuántico del espacio, sutil, casi imperceptible, pero claramente antinatural. En sus 3 siglos de investigación en el espacio profundo, nunca se había encontrado con algo parecido. El piloto principal CX transmitió a través de la red neuronal de las naves que ajustemos nuestro rumbo 15 grados a estribor. Había algo inusual en el vacío. La nave de investigación Calaria, con sus delicadas agujas cristalinas y su casco bioorgánico, alteró su curso con gracia, como todas las naves Calarias. El buscador luminoso fue diseñado para ser hermoso, primero, y funcional, segundo. Su especie creía que el cosmos respondía mejor a la elegancia que a la brutalidad. La anomalía se hizo más fuerte a medida que se acercaban. Los filamentos sensoriales de ISL temblaron con creciente intensidad, captando frecuencias que no deberían existir en el espacio normal. Los sensores más convencionales de la nave también comenzaron a registrar la perturbación, mostrando patrones en cascada de inestabilidad cuántica en sus pantallas holográficas. La investigadora principal, primera observadora, emite sonidos. Los patrones neuronales transmitían un toque de preocupación. Las lecturas no coinciden con ningún fenómeno conocido en nuestras bases de datos. Quizás deberíamos mantener una distancia más segura. La respuesta de ISL se cristalizó con certeza. El tercer inquilino de la investigación. El conocimiento florece solo en el jardín del riesgo. Continúa acercándote a la anomalía. De repente, el espacio mismo pareció estremecerse, retorciéndose de maneras que hicieron doler los grupos cerebrales auxiliares de ISL. Un desgarro masivo apareció en el tejido de la realidad. No se parecía a ninguna forma conocida de viajar más rápido que la luz. Esto era algo completamente distinto. A través de ese desgarro emergió una nave. El corazón primario de Islcasi se detuvo donde los vasos calóricos crecieron a partir de cristal vivo y fueron sacudidos por algoritmos estéticos. Esta nave estaba equivocada. Ángulos duros expusieron los sistemas de armas. Blindaje que parecía lo suficientemente grueso como para sobrevivir a un núcleo estelar. Irradiaba poder y propósito, pero ni un solo rastro de belleza innecesaria. Una nave desconocida detectó a los buscadores luminosos. Los sistemas de evaluación de amenazas anunciaron innecesariamente. La configuración coincide con NOK. Especie conocida. Clasificación de tamaño. Análisis de firma de armas de clase, Titán más allá de los parámetros de medición. La nave era enorme. Al menos 4 veces el tamaño de su nave de investigación. Todo era de un gris oscuro que parecía absorber la luz en lugar de reflejarse. Lo que inicialmente habían tomado como fallas de diseño, los sistemas expuestos y los ángulos agudos comenzaron a resolverse en un agujero cohesivo y aterrador. Esta no era una nave diseñada para parecer amenazante, era una nave diseñada para ser amenazante, con cada componente orientado a la máxima eficiencia de combate. Recibiendo la transmisión primero. Un troll observador informó un formato desconocido. Traduciendo una voz llenó su red neuronal. No eran los patrones cristalinos F del Calario, sino algo crudo y extraño. Los sistemas de la nave lo convirtieron en formas comprensibles. Nave Calaria. Este es el comando. Elena Santos de la nave estratégica Terán. Vigilante. No se alarmen por nuestra apariencia. Venimos con intenciones pacíficas. Las palabras fueron diplomáticas. La nave, repleta de sistemas de armas, sugirió lo contrario. Saludos. Comandante Santos. Ixel transmitió sus patrones cuidadosamente controlados. Soy el investigador principal Ixel del Buscador Luminoso. Somos una nave científica que estudia fenómenos cuánticos en este sector. ¿Puedo preguntar su designación de especie? Nuestras bases de datos no contienen registros de Terán. Hubo una pausa cuando la comandante Santos respondió. Había algo más en su voz, algo que hizo que los receptores de amenaza de Ixel hormiguearan. Somos humanos, dijo Santos, y nos disculpamos por nuestra repentina aparición. Hemos estado intentando mantener un perfil bajo, pero las circunstancias nos han obligado a darnos a conocer. Dígame, investigador principal, ¿alguna de sus estaciones espaciales se ha quedado en silencio recientemente? ¿Ha desaparecido alguna nave sin explicación? Los filamentos sensoriales de ISL se endurecieron. ¿Cómo puedes saber eso? Las desapariciones son información clasificada porque hemos estado rastreando al responsable. Lo seguimos a través de 12 galaxias, a través de lugares que su especie ni siquiera ha imaginado, y ahora está aquí en su sector espacial. ¿Qué es?, preguntó Ixel mientras su cerebro auxiliar le gritó que se retirara. Algo, respondió el viejo Santos.
Algo que caza civilizaciones. Los llamamos acechadores del vacío. Son la razón por la que construimos naves como el Vigilante. ¿Por qué tuvimos que convertirnos en lo que somos? Las naves humanas, los motores pulsaban con energía apenas contenida. Los instrumentos de ISL registraron lecturas de energía que deberían haber sido imposibles para una nave de ese tamaño. Su gente está en peligro. Santos continuó. El acechador del vacío ya ha tomado 3 de sus puestos de avanzada. Logramos salvar el cuarto, pero la entidad escapó. Por eso estamos aquí. Necesitamos su ayuda para encontrarlo antes de que ataque de nuevo. Nuestra ayuda. La confusión de ISL resonó a través de sus patrones neuronales. ¿Qué podríamos ofrecerle a una especie capaz de construir este conocimiento? Santos dijo simplemente, ya sabes, estos sectores, los patrones cuánticos, los lugares donde algo podría esconderse. ¿Dónde están los cazadores? Investigador principal, el mejor de la galaxia, pero incluso los mejores cazadores necesitan guías en territorio desconocido. Ixel procesó esto. Las implicaciones eran asombrosas. Una especie lo suficientemente avanzada como para rastrear amenazas a través de galaxias para construir naves que desafiaban la física mientras ella entendí que estaba pidiendo su ayuda y si nos negamos, continuaremos nuestra cacería solos, respondió Santos y espero que encontremos al acechador del vacío antes de que encuentre su propio mundo. Pero no creo que rechacen los valores de su especie, el conocimiento por encima de todo y tenemos conocimiento que nunca han soñado, el comandante humano. Tenía razón, el tercer inquilino prácticamente exigió que aceptaran y, sin embargo, ¿por qué Ixel es el último? ¿Por qué cazar a estas entidades a través de las galaxias? ¿Qué gana su gente? Hubo otra pausa cuando Santos habló de nuevo, su voz tenía algo que el protocolo de traducción tuvo dificultades para transmitir, orgullo, determinación, propósito porque alguien tiene que hacerlo, dijo porque miramos las estrellas y vimos belleza, sí, pero también oscuridad, y decidimos que mientras la humanidad exista, la oscuridad nunca quedará sin desafío. Eso es lo que somos, en eso nos convertimos. Los filamentos sensoriales de Yol vacilaron mientras consideraba a los humanos. Palabras que siempre había creído que el cosmos respondía mejor a la elegancia que a la brutalidad, pero tal vez, había cosas en la oscuridad que requerían un enfoque diferente, tal vez había una especie de elegancia. La dedicación de la humanidad a su tarea autoimpuesta muy bien comandante Santos, ella transmitió el lúmenes sí que está a su disposición, casemos juntos las luces de navegación de la nave humana pulsaron una vez en reconocimiento y mientras Ixel observaba la terrible belleza de su diseño, se dio cuenta de que la galaxia acababa de cambiar para siempre. La humanidad había emergido de la oscuridad no como conquistadores o exploradores, sino como algo completamente distinto. Eran guardianes, protectores, cazadores de cosas que cazaban civilizaciones y la caza estaba a punto de comenzar. La pantalla holográfica a bordo del Lumen Psique proyectaba patrones etéreos a través de la forma cristalina de Yol mientras estudiaba los datos que el comandante Santos había compartido. Las imágenes mostraban mundos que nunca antes había visto, civilizaciones reducidas a ruinas vacías, especies enteras desaparecieron sin dejar rastro, cada desaparición siguió el mismo patrón que ahora amenazaba a su propia gente, estos registros abarcan miles de años. Ixel le transmitió patrones neuronales teñidos de incredulidad, ¿has estado cazando estas entidades durante tanto tiempo? No, Santos respondió a través del enlace de comunicación, nos unimos a la caza hace solo 3 siglos, todo esto sucedió antes de que llegáramos a la estrella. Los acechadores del vacío han estado eliminando civilizaciones desde antes de que nuestra especie aprendiera a hacer fuego. La imagen del comandante humano parpadeó en el campo holográfico junto a la pantalla de datos, incluso a través de la proyección. Irradiaba una intensidad que hizo resonar los receptores de amenazas de ISL. Todo sobre los humanos parecía desencadenar respuestas de advertencia primarias en otras especies. Entonces, ¿cómo sobreviviste? El primer observador Trill preguntó desde su estación, si estas entidades destruyen civilizaciones avanzadas, ¿cómo llegó la humanidad al punto en que puedes luchar contra ellas? Santos sonrió con una expresión que la base de datos cultural de Yol marcó como diplomática y depredadora, porque nunca fuimos una civilización avanzada cuando nos encontraron. Apenas estábamos probando nuestros primeros motores de fusión, cuando un acechador del vacío llegó a nuestro sistema solar. No nos cazaba. Éramos demasiado primitivos para registrarnos como presas. Solo pasaba. La expresión del comandante se oscureció, pero lo vimos y, a diferencia de las demás especies, pudimos rastrearlo. Los cerebros auxiliares de ISL procesaron esta información. Es imposible. Nuestros sensores apenas pueden detectar estas entidades, incluso con los datos que nos proporcionaste. ¿Cómo podría una civilización preespacial rastrear a alguien? Porque rastrear no se trata de tecnología. Santa dijo que se trata de instinto, reconocimiento de patrones,
leer señales que la mayoría de las especies nunca evolucionaron para notar. La humanidad pasó millones de años como cazadores persistentes persiguiendo presas hasta que colapsaron por agotamiento. Aprendimos a leer las señales más pequeñas, ramas rotas, polvo desplazado, residuos térmicos. Cuando vimos al acechador del vacío, reconocimos algo familiar, señales de presa, solo que a escala cósmica. La nave humana Vigilant se alzaba fuera del campo de visión del buscador luminoso. Su forma masiva era un recordatorio constante de cómo la humanidad había evolucionado a partir de esos cazadores primitivos. Cada sistema de armas, cada placa de armadura, cada conducto de energía había sido diseñado con un único propósito: cazar a la presa más peligrosa existente. La entidad no esperaba que la notáramos, continuó Santos, ninguna especie lo había hecho antes, no esperaba que recordáramos su firma cuántica para reconocer sus patrones de caza y ciertamente no esperaba que pasáramos los próximos 50 años construyendo nuestra civilización en torno a un objetivo: cazarla. Los filamentos sensoriales de Yol vacilaron mientras procesaba las implicaciones. Toda su sociedad solo para cazar estas entidades. ¿Ha visto nuestra nave, investigador principal? Parece que fue diseñada para la exploración, para el comercio, para la diplomacia. Santos señaló la brutal forma de vigilancia. Cada avance tecnológico que hicimos se centró en un propósito. Nuestros motores cuánticos no se desarrollaron para establecer colonias, se hicieron para rastrear acechadores del vacío a través del desgarro dimensional. Nuestras armas no son para la guerra con otras especies. Están calibradas específicamente para dañar a entidades que existen parcialmente fuera del espacio-tiempo normal. ¿Pero por qué? Trill preguntó por qué dedicar todo a cazar algo que ni siquiera amenazaba a su especie. Santos se quedó en silencio por un momento cuando volvió a hablar. Su voz tenía un peso que hizo que los protocolos de traducción de Yol se esforzaran por transmitir el significado completo, porque eso es lo que hacen los humanos. Vemos algo cazando a los indefensos y no podemos dejarlo ir. No es una elección que hayamos hecho, está escrito en nuestro ADN. Pasamos millones de años desarrollando no solo la capacidad de cazar, sino también el impulso de proteger a nuestra tribu. Y en algún momento del camino, nuestra definición de tribu creció para incluir a todas las especies sensibles de la galaxia. Los ojos del comandante se fijaron en Ixel con una intensidad que hizo resonar la estructura de su línea de cristal. Cuando finalmente alcanzamos al primer acechador del vacío, aprendimos algo crucial: estas entidades no son invencibles, no son dioses, solo son depredadores que nunca se han enfrentado a una competencia real. Y la humanidad, hemos pasado toda nuestra existencia aprendiendo a lidiar con depredadores peligrosos. Nuevos datos fluyeron a través de la red neuronal. Registros del primer encuentro humano con un acechador del vacío. Ixel observó y fascinado. Los datos tácticos mostraron una versión mucho más pequeña y primitiva del vigilante, persiguiendo a la entidad a través de 11 fases dimensionales. La caza duró 6 meses y terminó en un enfrentamiento que dejó reducida la mitad del sistema solar de la Tierra. A las partículas cuánticas las matamos, dijo Santos simplemente, y luego descubrimos que había cientos más dispersos por las galaxias. Así que construimos mejores naves, desarrollamos mejores armas, mejoramos nuestras técnicas de rastreo y comenzamos la gran cacería, y ahora una de estas entidades está cazando a mi gente. Ixel transmitió sus patrones que llevan partes iguales de miedo y determinación. Sí, pero ahora su gente tiene algo que ninguna otra especie cazada ha tenido antes. Santos sonrió de nuevo y esta vez los receptores de amenaza de Ixel reconocen algo más en la expresión, no una intención depredadora, sino la confianza de un depredador superior que ofrece protección. Tienen a la humanidad de pie entre ustedes y la oscuridad. Hemos pasado 3 siglos perfeccionando nuestro papel como los Guardianes de la Galaxia. Confía en mí, investigador principal. Este acechador del vacío no tiene idea de lo que viene. Los sensores de vigilancia de repente pulsan con mayor actividad. La expresión de Santos cambió, volviéndose más concentrada, más primordial. Hablando de eso, estamos detectando distorsiones cuánticas a 3 sectores de distancia. Tu estación en Elos Beta se acaba de apagar. Ixel sintió que su corazón principal se agitaba. Elos Beta era uno de sus puestos de investigación más grandes, hogar de más de 10.000 científicos calarios y sus familias. Entonces no tenemos tiempo que perder. Transmitió, haciéndose a un lado o temiendo. Nuestros sensores están calibrados a frecuencias cuánticas locales. Podemos proporcionar datos de seguimiento en tiempo real. Perfecto. Santos asintió bruscamente. La humanidad trae los dientes. Tu gente reúne a la OP. Vamos a mostrarle a esta entidad por qué debería haberse quedado en la oscuridad donde pertenecía mientras ambas naves se preparaban para la traducción cuántica. Ixel se dio cuenta de que la creencia de su especie en la elegancia sobre la brutalidad necesitaba una revisión. A veces, la solución más elegante era la presencia de un depredador más grande y la humanidad,
al parecer, había pasado siglos convirtiéndose en el mayor depredador de todos. La caza ya no era acercándose, había comenzado el desgarro cuántico que se cerró tras ellos mientras ambas naves se materializaban en el sector beta de Helios. La estación de investigación debería haber sido visible de inmediato. Una enorme estructura cristalina que albergaba miles de calarios. En cambio, solo había oscuridad y escombros. Señales de vida, Ixel transmitió sus patrones neuronales despojados de todo menos de una urgencia pura. Ninguno detectado. El primer troll observador respondió con sus propios patrones temblando. El núcleo cuántico de la estación sigue intacto. El comandante Santos interrumpió el movimiento a través del enlace de comunicación. Distorsión gravitacional masiva en el rumbo 347. Investigador principal, ¿estás viendo esto? Los filamentos sensoriales de Yell temblaron mientras procesaba los datos de los sensores. Los instrumentos del buscador luminoso estaban detectando algo vasto moviéndose a través de la espuma cuántica del espacio-tiempo en sí mismo, no nadando a través de él, buscándolo. El primer trino cristalino transmitió: el vacío mismo está sangrando. No se equivocaba. El espacio se estaba abriendo de maneras que desafiaban las leyes de la física, revelando destellos de algo que las mentes de Ixel no podían procesar adecuadamente. Era enorme. Su verdadera forma estaba oculta en dimensiones que su especie nunca había conocido. Evolucionado para percibir, no lo mires directamente, ordenó Santos, tus cerebros no están programados para manejar el contacto visual, deja que tus instrumentos hagan el trabajo. La voz humana no transmitía nada del terror que sentía Ixel, solo una intensidad concentrada. Este es más grande de lo habitual, probablemente por eso está cazando objetivos tan grandes. El acechador del vacío emergió por completo al espacio normal y los receptores de amenaza de Ixel casi se sobrecargaron. Era una masa retorcida de energía oscura y espacio-tiempo retorcido, aproximadamente del tamaño de una luna pequeña. Zarcillos de pura fuerza gravitacional se extendían desde su núcleo, cada uno capaz de destrozar la nave. ¿Qué hacemos?, preguntó Trill. Sus patrones se estaban volviendo erráticos por el miedo. Cazamos, respondió Santos simplemente. Entonces su voz cambió a un tono de orden. Estaciones de batalla vigilantes, todos a combatir, protocolos desplegados, anclas cuánticas. La transformación de las naves de guerra humanas fue inmediata y aterradora. Los puertos de armas que antes habían sido simplemente amenazantes ahora ardían con energía contenida. Todo el salón de la nave comenzó a emitir un campo que de alguna manera lo hacía parecer más real que sus alrededores, como si estuviera obligando al espacio-tiempo local a conformarse a su presencia. En lugar de al revés, nave Kelber, mantenga su posición en las coordenadas Mark 7. Santa ordenó: sus sensores son nuestros ojos, envíe datos de orientación directamente a nuestros sistemas. Ixel apenas había reconocido la orden cuando el acechador del vacío atacó. Uno de sus arcillos gravitacionales atacó a una velocidad imposible con el objetivo de aplastar al buscador luminoso como un juguete cristalino, pero los humanos habían estado listos. El vigilante interceptó el zarcillo con lo que parecía un rayo de realidad concentrada. Un arma que no tanto destruyó su objetivo como lo obligó a existir. Solo en el espacio-tiempo normal, el zarcillo retrocedió y por primera vez, Ixel escuchó algo parecido al dolor emanar del horror cósmico. Múltiples firmas cuánticas detectaron. Trill informó: su miedo dio paso a la fascinación científica. La entidad está tratando de cambiar entre fases dimensionales. Oh, no, no lo hagas. Santos gruñó. Esta vez no. Vigilante, despliega la red. Docenas de pequeños objetos se lanzaron desde la nave humana, formando un patrón geométrico complejo alrededor del acechador del vacío. Cada uno se activó creando un campo que los instrumentos de Ixel no pudieron medir correctamente. La entidad intentó retirarse a dimensiones superiores, pero los campos la mantuvieron en su lugar. El investigador principal Santos gritó: necesitamos un análisis de vulnerabilidad. Sus sensores están más en sintonía con el espacio-tiempo local que los nuestros. Ixel hizo a un lado su terror y se concentró en la transmisión de datos a través de la red neuronal Lúmenes Psique. La estructura cuántica de la entidad está más ordenada de lo que parece. Hay un patrón en su cambio dimensional como una red cristalina, pero en el espacio de 11 dimensiones, una red puede romperse. Santos respondió: aliméntanos con las coordenadas del patrón. La batalla que siguió desafió la descripción. En el espacio normal, el acechador del vacío se agitó y retorció su zarcillo golpeando con suficiente fuerza para deformarse. La realidad misma, pero el vigilante se movió con una precisión imposible. Cada una de sus armas apuntaba a puntos específicos en la estructura cuántica de la entidad. Sus ataques se estaban debilitando. Trill informó que el patrón estaba comenzando a desestabilizarse porque no estaba acostumbrado a las presas que se defendían. Santa dijo su voz con una satisfacción depredadora: los acechadores del vacío son cazadores de emboscadas.
Han pasado millones de años eliminando especies que nunca los vieron venir. Pero la humanidad es cazadora persistente. No solo luchamos, desgastamos a nuestras presas, explotamos cada debilidad y nunca nos detenemos. El vigilante lanzó su asalto final. Armas que Ixchel ni siquiera podía comenzar a comprender golpearon la red cuántica del acechador del vacío en puntos calculados con precisión. La forma de la entidad comenzó a colapsar sobre sí misma. Su estructura dimensional falló. Despejó el área que Santa ordenó. Estaba a punto de despejar. El acechador del vacío explotó, no en el espacio normal, sino en las 11 dimensiones que ocupaba. Los sensores del Luminous Seeker se sobrecargaron e Ixchel sintió que varios de sus cerebros auxiliares se apagaban por la retroalimentación cuántica cuando sus sentidos se recuperaron. La entidad había desaparecido. En su lugar había una nube de partículas cuánticas que se extendían y ya comenzaban a desintegrarse en el espacio-tiempo normal. Las leyes de la física se reafirmaron y el vacío dejó de sangrar. Objetivo eliminado. Santos informó formalmente. Los protocolos de contención estándar en vigor. Será necesario barrer el sector en busca de restos dimensionales, pero la amenaza inmediata está neutralizada. Los filamentos sensoriales de Ixchel seguían vibrando por la batalla. Nunca había visto nada parecido. La forma en que tu nave se movía. Las armas que usaste. 300 años de evolución especializada. Santos respondió, cada enfrentamiento nos enseña más sobre cómo cazarlos. Cada victoria nos hace mejores depredadores. Hizo una pausa. Sé que esto fue difícil de presenciar. Investigador principal. La mayoría de las especies no están preparadas para una guerra a esta escala. No Ixchel transmitió sus patrones. Se reafirmaron con resolución. La mayoría de las especies no están preparadas para ver la salvación a esta escala. Mi gente pensó que estábamos condenados cuando nuestro puesto de avanzada comenzó a oscurecerse. En cambio, te encontramos. Santos se quedó en silencio por un momento. Hay más acechadores del vacío ahí fuera. Este no será el último en amenazar a tu gente, pero ahora sabemos que no lo somos. Solo en la oscuridad, Ixchel respondió, ahora sabemos que la humanidad se interpone entre nosotros y los horrores que cazan entre las estrellas. Siempre Santos confirmó, eso es lo que hacemos, eso es lo que somos. Su voz adquirió un tono más práctico. Ahora veamos cómo encontrar sobrevivientes de la estación y luego cazaremos a cualquier otro que aceche en sus sectores. Mientras las naves comenzaban su patrón de búsqueda, Ixchel reflexionó sobre cómo había cambiado su comprensión del universo. Su gente siempre había creído que la elegancia era la virtud más alta, que la belleza triunfaría sobre la brutalidad, pero había un tipo diferente de belleza en la dedicación de la humanidad a su papel autoproclamado, en su voluntad de convertirse en armas para proteger especies que nunca les habían pedido ayuda, en su implacable impulso de cazar a los monstruos que acechaban en la oscuridad estrellas. Los mayores depredadores de la galaxia se habían convertido en sus mayores protectores, y eso, según se dio cuenta Ixchel, fue quizás el resultado más elegante de todos. El campo de escombros que una vez fue la estación beta de los helicópteros se extendía por 2 millones de kilómetros de espacio. El Luminous Seeker y el Vigilant se movían metódicamente a través de él. Sus sensores sondeaban cada fragmento en busca de signos de supervivientes o contaminación dimensional. Otra cápsula de almacenamiento intacta. Ixchel transmitió sus patrones que llevaban esperanza y tristeza. Los sistemas de estasis biológica aún funcionaban. 3 más de los nuestros se salvaron, lo que hace un total de 47 supervivientes. Santos respondió a través del enlace de comunicación. Su voz era suave pero centrada. El acechador del vacío fue descuidado esta vez. Por lo general, no creen en nadie vivo. Los filamentos sensoriales de Yel detectaron un cambio sutil en la radiación cuántica de fondo. Comandante, ¿está viendo esto? Los ecos temporales se están haciendo más fuertes. Lo vemos. La voz del humano cambió a ese tono depredador que Ixchel estaba aprendiendo a reconocer. El ataque de las entidades dejó rastros en la espuma cuántica como huellas en suelo blando. Hubo una pausa. Los sensores de su gente son increíbles al detectar estas distorsiones sutiles. No me extraña que eligieran sus sectores para cazar. ¿A qué se refiere con que los acechadores del vacío se sienten atraídos por especies con tecnología cuántica altamente desarrollada? Santos explicó su computación cristalina. Sus redes neuronales crean patrones en el espacio-tiempo que estas entidades pueden rastrear. Es como un faro para ellos. Primero, el observador trina patrones ondulados con preocupación. Luego, nuestra propia civilización los atrae hacia nosotros. Nuestros logros nos están convirtiendo en objetivos. El conocimiento siempre conlleva riesgos. Santos respondió, pero por eso estamos aquí.
La humanidad se autoproclamó guardiana de las especies inteligentes precisamente porque reconocemos que el avance no debería ser una sentencia de muerte. Su voz se endureció. Ninguna especie debería tener que elegir entre el progreso y la supervivencia. Los sensores vigilantes pulsaron enviando ondas de energía cuántica a través del campo de escombros. La nave humana había sido modificada varias veces desde su primer encuentro. Incorporando tecnología de detección, calaría en sus sistemas de caza. Fue una unión de la guerra humana y la ciencia calaría lo que hizo que ambas naves fueran más efectivas. Dime algo. Commander Ixel transmitió mientras analizaba los últimos datos de los sensores en todos tus siglos de caza. ¿Alguna vez has considerado simplemente advertir a otros? Especies que les informan sobre la amenaza antes de que los encuentre. Lo intentamos desde el principio, dijo Santos, pero nunca funcionó. La mayoría de las especies no nos creyeron o, peor aún, intentaron explotar el conocimiento. Algunos intentaron capturar acechadores del vacío para estudiarlos. Otros intentaron usar nuestras advertencias para obtener poder político. Los resultados fueron catastróficos. Ixel procesó esto, así que elegiste cazar y silenciar. Sí, protegemos las civilizaciones de la galaxia sin su conocimiento. Así es más limpio y seguro. Santos hizo una pausa. Su gente es la primera con la que hemos colaborado activamente en más de un siglo. Su respuesta a nuestra presencia fue única. ¿Cómo? Entonces, no nos temieron. Santos dijo simplemente, bueno, sí lo hicieron, pero no dejaron que el miedo los controlara. Vieron más allá de nuestra naturaleza militar para comprender nuestro propósito. Eso es raro. Una nueva alerta pulsó a través de la red neuronal del buscador luminoso. Los cerebros auxiliares de Ixel procesaron los datos rápidamente. Comandante, estamos detectando una estela cuántica. 3 años más tarde, rumbo 27, Mark V. Lo veo. La voz de Santa Claus adquirió ese enfoque. Filo del cazador de nuevo. Los rastros temporales coinciden con la firma de nuestro objetivo. Es otro acechador del vacío. Probablemente el que destruyó tus puestos de avanzada anteriores. A menudo cazan en París. Los patrones de Trill mostraron confusión, pero la estela cuántica ya tiene varias horas. La entidad podría estar en cualquier lugar ahora, ¿no? Santos dijo, e Ixel pudo escuchar la sonrisa depredadora en su voz. Es exactamente donde necesitábamos estar. Investigador principal, recuerda lo que te dije sobre la evolución de la humanidad como cazadores de persistencia. Rastreaste a la presa siguiendo sus señales hasta que se agotó. Ixel recordó exactamente, y eso es lo que hemos estado haciendo aquí. Cada escaneo, cada análisis de los escombros, no solo buscábamos sobrevivientes. Estábamos estableciendo un patrón. Los motores de vigilancia comenzaron a latir con la construcción. Los acechadores del vacío de poder son depredadores emboscadores. Atacan con fuerza y rapidez, luego se retiran a territorio seguro para consumir la energía cuántica que han absorbido y, gracias a sus sensores, ahora sabemos exactamente dónde está el territorio de este. Los filamentos de Pixel temblaron al comprender que toda la operación de rescate también era una operación de caza. Santos confirmó que no solo estamos siguiendo sus huellas, estamos siguiendo sus hábitos, sus instintos, de la misma manera que nuestros antepasados seguían manadas por las llanuras africanas. La voz del comandante humano tenía esa mezcla única de precisión científica e intensidad primigenia que parecía definir su especie. ¿Le gustaría a su nave participar en la siguiente fase de la caza? Ixel no lo dudó. El Luminous Seeker está listo, comandante. Bien, porque esta siguiente parte va a demostrar otro aspecto único de las técnicas de caza humanas. La voz de Santos adquirió una cualidad casi ansiosa. Somos muy buenos poniendo trampas. Los chips humanos, el motor cuántico, comenzaron a girar su firma de poder, cuidadosamente modulada para evitar ser detectados. El Lumen Psique sincronizó sus propios sistemas. Su estructura cristalina resonó en armonía con el vigilante. Tecnología más brutal. ¿Sabes lo que los acosadores del vacío nunca entendieron sobre los humanos? Santos preguntó mientras ambas naves se preparaban para la traslación cuántica. Evolucionaron para cazar especies que corren y se esconden, pero cuando los humanos se encuentran con un depredador, no corremos, no nos escondemos. Su voz se redujo a un susurro decidido. Cazamos de vuelta mientras las naves se desvanecían en el espacio cuántico. Ixel reflexionó sobre cuánto había evolucionado su comprensión. Primero vio a la humanidad como aterradora, luego como protectora, ahora comenzaba a verlos como algo aún más fascinante. Maestros. Le estaban mostrando a su gente no solo cómo sobrevivir a la oscuridad entre las estrellas,
sino cómo enfrentarse a ella. La caza estaba entrando en su fase final y esta vez los calarios no serían meros testigos, sino participantes del antiguo arte de la humanidad de convertir presas en depredadores. La trampa cuántica estaba tendida. El buscador luminoso colgaba en el espacio. Su estructura cristalina, deliberadamente dañada, filtraba energía cuántica al vacío. La nave parecía vulnerable, herida, presa perfecta para evitar al acosador. Pero bajo esa apariencia de debilidad yacía la estrategia de caza más antigua de la humanidad, la firma energética de la emboscada. Acechando al primer observador, el rollo transmitió su patrón estable a pesar de que la atención se movía exactamente como se predijo. Son criaturas de puro instinto. La voz del comandante Santos llegó a través del enlace de comunicación transmitido desde donde esperaba el vigilante en la sombra cuántica. No pueden resistirse a un blanco fácil. La tecnología de su gente es un cebo excelente. Las frecuencias cuánticas son como sangre en el agua. Ixel monitoreó la distorsión que se acercaba en el espacio-tiempo. El acechador del vacío se movía con más cautela que su predecesor. Quizás percibía algo diferente en esta presa, pero su hambre anularía su precaución. Siempre lo hicieron. ¿Sabes?, dijo Santos conversacionalmente. Su nave se enroscó como un depredador listo para atacar. Hay un viejo humano que dice que el mayor truco del diablo fue convencer al mundo de que no existía durante siglos. Así es como los acechadores del vacío sobrevivieron, manteniéndose justo más allá de la percepción de sus presas y el mayor truco de la humanidad. Ixel preguntó viendo a la entidad acercarse, convenciéndolos de que solo éramos otra especie de carenado espacial. Había esa sonrisa depredadora en la voz de Santos de nuevo. Nunca se dieron cuenta de que fuimos diseñados por la evolución misma, para ser tu contradepredador perfecto. Cada rasgo que nos ayudó a sobrevivir en la Tierra nos hizo especialmente adecuados para cazarlos. El vacío comenzó a sangrar cuando la entidad emergió al espacio normal. Era más pequeña que la primera que encontraron, pero se movía con una gracia mortal que hablaba de experiencia. Sus arcillos gravitacionales se extendieron, sondeando las aparentes vulnerabilidades del buscador luminoso. Nuestras habilidades de reconocimiento de patrones evolucionaron para rastrear presas a través de vastas sabanas. Santos continuó con su voz bajando a un susurro. Nuestra resistencia evolucionó para la caza persistente. Nuestras estructuras sociales evolucionaron para coordinar ataques grupales. Incluso nuestra capacidad para el uso de herramientas evolucionó para ayudarnos a cazar cosas más grandes y fuertes. Que nosotros mismos, el acechador de la voz, se comprometió a su ataque, recorrió su forma distorsionando el espacio mientras cargaba contra la aparentemente indefensa nave Calaria. Nunca vio la red cuántica hasta que fue demasiado tarde. Ahora Santos ordenó al vigilante que surgió de la sombra cuántica directamente sobre la entidad. Sus armas ya disparaban simultáneamente. Las secciones dañadas del buscador luminoso se transformaron, revelando sistemas de armas humanas integrados que la tripulación de Santos había ayudado a instalar. El acechador del vacío se encontró atrapado entre dos fuerzas que nunca había evolucionado para manejar. La tecnología de caza humana se fusionó con la ciencia cuántica Calaria. Múltiples impactos directos. Trill informó que sus patrones zumbaban de emoción. Su red cuántica se está desestabilizando. Sigue presionando, ordenó Santos. No dejes que cambie de fase. La entidad se agitó en la red cuántica. Sus arcillos atacaron con una fuerza desesperada, pero cada ataque fue recibido con respuestas precisas y calculadas de ambas naves, sus tecnologías combinadas creando una jaula de realidad forzada de la que el acechador del vacío no pudo escapar. ¿Por qué Ixel transmitió? Manteniendo la coordinación de objetivos incluso mientras preguntaba, ¿por qué tu gente eligió este camino? Podrías haber usado tu evolución ventajas para la conquista, para el dominio sobre otras especies, porque eso no es lo que la humanidad es. Respondió Santos con una voz que transmitía una convicción absoluta incluso mientras dirigía el asalto de vigilancia. No somos conquistadores, somos protectores. Está escrito en nuestro ADN tan profundamente como nuestros instintos de caza. La forma del acechador del vacío comenzó a colapsar cuando el asalto combinado abrumó su estructura dimensional, pero antes de disolverse por completo, hizo algo que ninguna de las naves esperaba. Comunicó una ráfaga de información cuántica, inundó ambas naves, sensores, imágenes, impresiones, conceptos demasiado extraños para que la mayoría de las especies los comprendan. Pero los humanos habían evolucionado para comprender el comportamiento de los depredadores y el calario había evolucionado para procesar datos cuánticos complejos. Nos está mostrando algo, transmitió Ixel, sus cerebros auxiliares procesando la avalancha de información. Otros terrenos de caza, otras entidades como ella misma. Más que eso, dijo Santos con gravedad, nos está mostrando sus zonas de desove, regiones del espacio donde la realidad se desvanece, donde respiran y se multiplican. Hizo una pausa. Está tratando de convencernos de que nos mantengamos alejados, para dejarlo seguir cazando libremente.
La comunicación de la entidad conllevaba amenazas implícitas, promesas de números abrumadores y poder antiguo, pero cometió un error crucial. Asumió que los humanos podrían intimidarse por los depredadores superiores que los atacaban. Soluciones completas. Santos anunció, le gustaría compartir este honor. La respuesta de IOL transmitía la certeza cristalina de su especie. El buscador luminoso está listo. Ambas naves dispararon sus tiros asesinos simultáneamente. La forma del acechador del vacío se hizo añicos en 11 dimensiones. Su estructura cuántica colapsó en una descomposición ordenada. Pero su comunicación final lo cambió todo. ¿Entiendes lo que esto significa?, dijo Santos después de que la entidad se fuera. La información que reveló, ahora sabemos de dónde vienen todos, de dónde se reproducen, dónde son vulnerables. Quisiste cazarlos a todos. Ixel transmitió, no era una pregunta. Ese ha sido el objetivo de la humanidad desde el principio. No construimos naves como el Vigilante solo para proteger, las construimos para luchar contra las criaturas que han estado eliminando especies inteligentes durante millones de años. La voz de Santos transmitía esa mezcla humana única de determinación y propósito salvaje. Pero ahora tenemos algo que nunca antes tuvimos. Lo que significa que los aliados que entienden tú. La tecnología cuántica de la gente, combinada con nuestra experiencia de caza. Santos dejó que el pensamiento flotara en el espacio. Juntos podríamos hacer más que solo proteger la galaxia. Podríamos deshacernos de estos horrores por completo. Los filamentos sensoriales de Yol vacilaron mientras consideraba las implicaciones. Su gente siempre había buscado el conocimiento, buscando comprender el cosmos en toda su belleza, pero tal vez había otro tipo de conocimiento que se podía obtener. El conocimiento de cómo luchar contra la oscuridad. El conocimiento de cómo cazar a los cazadores. Mi gente necesitaría evolucionar. Ella transmitió que para convertirse en algo más de lo que somos, todas las especies evolucionan. Ella se transmitió para convertirse en algo más de lo que somos todas las especies, civilizaciones que estaban solas e indefensas, pero ya no estaban eliminando, estaban siendo cazadas, y esta cacería no terminaría hasta que el último de ellos aprendiera lo que la humanidad le había estado enseñando a la galaxia, una especie a la vez. La oscuridad debe temer a la luz y los mayores depredadores son aquellos que eligen convertirse en protectores. El buscador luminoso y el vigilante desaparecieron en el espacio cuántico rumbo a nuevos terrenos de caza. La era de ser presa había terminado, la era de los guardianes había comenzado.